de saludarte. Muy buenos Buen día, días. Celia. Un gusto también para mí poder estar en contacto con ustedes. La verdad que hoy por hoy, después de que el gobierno acordó el tema salarial para el mes de marzo con los docentes, inmediatamente empezamos a preguntar qué iban a hacer los municipios. Pero antes de ir con el tema concreto del mes, quiero que hagamos un repaso sobre cómo se ha ido de alguna forma valorizando el trabajo municipal en Posito, desde el reconocimiento, desde ir sumando categorías, el de pasar a planta. Contame cómo han ido acordando desde que asumieron con el personal municipal, Adrián. Bueno, nosotros tenemos que gobernar para 140.000 vecinos y vecinas de Rawson y tal vez si ponemos solamente el foco en la cuestión patronal patronal, trabajador, perdemos de vista eso. Entonces, para poder cuidar a nuestros vecinos, un activo importantísimo es ese personal municipal. Entonces, con vistas a poder brindarle los mejores servicios posibles a nuestros vecinos, es que más allá de que haya un trato profesional, cordial, amable, con todo el personal municipal, también eso tiene que estar reflejado en una cuestión salarial o remunerativa, que los antecedentes que tenemos, tal vez de los últimos 4 años, antes de poder estar Carlos Munizada al frente de la gestión municipal, no eran de los más positivos. Hubo muchos conflictos, puede que por falta de diálogo, puede que también por alguna cuestión de desacuerdo político, y un Sí, la verdad que hubo mucho de eso, Adrián. Nosotros nos hemos cansado de ir a Rawson y estaba el sindicato municipal con la radio activa ahí frente al municipio, ¿no? Yo creo que también tenía que ver con una cuestión de diálogo político ahí, ¿no? Sí, para poner en contexto, durante muchos años se fueron dando ingresos o pases a planta de una manera desordenada, y bueno, claro, cualquier persona que está en una situación un poco más sin estabilidad, como es un contratado municipal, acepta el pase a planta sin dudarlo. El tema es que esos pases a planta se hacían sin tener en clara la categoría en la que se ingresaba, cuál era el agrupamiento, cuál era la función que debía cumplir la persona, y de pronto nos encontramos con un grupo importante, más de la mitad de los empleados municipales de planta permanente, que no tenían una categoría, no estaban en una carrera administrativa, y eso genera muchos inconvenientes, porque el trabajador siempre tiene expectativas de crecer, todos en nuestro trabajo. No sé, Celia, vos te acordarás cuando arrancaste en medio de comunicación, cumplías una función y siempre fuiste pensando en progresar. Pues lo mismo le pasa a cualquier trabajador, y los municipales no son la excepción. Entonces, claro, al no resolverse esta situación de, bueno, ¿cuál es mi categoría? Había personas con título universitario que estaban en la misma situación que otros que tal vez eran técnicos maquinistas, calificados específicamente para una función, pero que tal vez no la cumplían porque no estaba resuelta esta situación. Sí. Dentro de lo que es el marco del convenio colectivo. O sea, habían nombrado gente, pero hoy nombro uno, mañana nombro 5 de un sector, de otro sector. Y estaban ese todos es el desorden. Todos soldados, por sí, así decirlo. Sí. Pero bueno, claro, llegaron no todos ustedes... eran soldados en la práctica ni en los papeles. Está bien. Ustedes Entonces, llegaron... un trabajo... Sí, perdón, Celia, me decías. Ustedes llegaron entonces, se encontraron con esta realidad, quisieron poner orden, empezaron a dividir por categoría y por funciones, seguramente. Bueno, primero hubo que estudiar legajo por legajo, entrevistar a cada trabajador, porque la gestión anterior había intentado hacer algo por el estilo, pero sin acuerdo con los gremios, tanto el sindicato municipal
como UPCN, no había tenido, que son los que tienen la principal representación de los trabajadores en el municipio, no había tenido había faltado diálogo. Entonces, lógicamente, cuando terminaron de hacer el trabajo, la gestión sola, no hubo acuerdo con el sindicato, y después también había problemas con el Consejo Deliberante, que tenía su propia opinión al respecto. Este trabajo que llevamos adelante, que lo encabezó la Secretaría de Hacienda y el área de Personal y Recursos Humanos, lo hizo de manera muy profesional. Tomó 5 meses esta tarea, y en todo momento fueron partícipes las entidades gremiales que representan a los trabajadores, para poder ir acompañando el proceso, y de manera conjunta luego se elevó una propuesta al Consejo Deliberante para aprobar este agrupamiento y estas categorizaciones en función de los antecedentes personales. O sea, acá no hubo ningún tipo de favoritismo ni de acomodo, sino que mirando el legajo que tiene cada trabajador, sus antecedentes, sus estudios, su trayectoria, se llegaron se tomaron algunas conclusiones, y eso permitió que, como decía, más de la mitad de los trabajadores puedan por primera vez tener su carrera administrativa normalizada, y eso les va a permitir a ellos tener esa expectativa de crecimiento. O sea, hoy está saneado. Sí, está 100% saneado. Y ¿ya han incorporado personal o no? No, es solo con el personal que ya existía. Bien. O sea que están equilibrados en las cuentas, no hay... Sí, no hay vacantes que ocupar hoy en el municipio. Entonces, han saneado la situación, todos los empleados, en acuerdo con los gremios, están conscientes y contestes de la situación y del esfuerzo que se ha hecho en el municipio, de inclusive empezar a hacer carrera. ¿Esto qué quiere decir? Empezar a subir de categorías, ¿es así? Claro, en función del paso del tiempo y de los buenos antecedentes y de lo que cada trabajador sume a su legajo, tiene la posibilidad de de aspirar a ir creciendo. ¿Y ustedes en esa categoría? ¿Tenés un número? Sí, incluso cuando hay jefaturas, por ejemplo, sin concursar, que cuando se abran a concurso, al estar ellos en una carrera administrativa, pueden presentarse internamente para poder aspirar a esas jefaturas de alguna área o de alguna coordinación que esté disponible en el municipio. O sea, entonces, perdón, no vayas tan rápido con esto, que es muy interesante. Ustedes, cuando se presentan vacantes en algunos cargos no políticos, inmediatamente el personal puede rendir para acceder a ese cargo. Bueno, sí, claro, yo lo he hecho muy rápido, tal vez por mis antecedentes en fuerzas de seguridad, donde la estructura jerárquica está organizada por grados, o sea, por categorías y por jefaturas, donde hay un jefe que tiene a cargo de distintas personas. ¿Es verdad? En una tropa, si todos son soldados, ¿quién conduce? Exacto. Y bueno, en cualquier organización humana hace falta una conducción de mandos medios que es propia de la organización administrativa. Está bien. Y ajena a los avatares políticos y a los vaivenes. ¿Y han rendido para ocupar estos cargos? No, todavía no hay ni una convocatoria ni un examen. Y no hay nadie ocupando esos cargos todavía. Bien, no hay convocatoria. ¿Y esa convocatoria cuándo podría hacerse? Y no hay una fecha estimada para poder lanzar eso. Es algo que está en carpeta, se está trabajando y requiere, bueno, como te comentaba recién, este trabajo de revisar 1000 legajos, de poder entrevistar al personal y demás, tomó 5 meses. O sea, son tareas que requieren de bastante tiempo, que incluso corren en paralelo a la coyuntura diaria. Bien. Entonces es un esfuerzo adicional que tenemos que hacer como gestión para poder ir avanzando en estos proyectos. Bien, perfecto. Y entonces, en paralelo también corre la calidad del servicio. Porque por ahora estaríamos hablando todo de derechos del trabajador, bueno, pero también hay obligaciones y responsabilidades. En esta revisión que se hizo del personal, hay 50 sumarios administrativos
prontos a concluirse por inasistencias injustificadas, abandono de trabajo y demás, de personas que tal vez hace tiempo no estaban brindando un servicio al municipio, no estaban poniendo a disposición su fuerza laboral, y hay cesantías incluso ya prontas a notificarse por estas circunstancias. Entonces, o sea, de esos 50 van a producirse cesantías. Sí, no tengo el número fino, pero estoy al tanto de varias situaciones en las cuales incluso hay personas que no están viviendo en la provincia. Mirá qué noticia, ¿y están cobrando? En algunos casos sí, en otros, nosotros todo lo que, digamos, el personal tiene que marcar. Cuando hemos detectado que el personal no estaba marcando, automáticamente se suspende la remuneración. Uy, qué tremendo lo que me estás contando, Adrián. Mirá el descontrol, ¿no? Cuando uno no toma las riendas de la administración. O sea, había gente que estaba cobrando y que ni siquiera vivía en la provincia. Hay 50, entonces, sumarios, y de esos 50 pueden haber cesantías. Adrián. Sí, no, todo esto lo dijo Carlos Munizal, intendente, en su discurso. El 13 de febrero creo que fue la apertura de sesiones del Consejo Deliberante. Es la primera sesión del año. Lo anunció esto. Claro, es la primera sesión del año. Lo que pasa es que por ahí en el discurso son largos, se anuncian tantas cosas que cuando empezás a desglosar salen situaciones como esta, Adrián. No, simplemente saber si esa situación detectada corresponde a personal que ha pasado a planta hace mucho tiempo, hace poco tiempo, esto es producto... Capaz que eran contratados. Claro, es producto de que no se han hecho controles, tal vez en gestiones anteriores, un control del personal, una actualización de los legajos, como usted dice que ha llevado mucho tiempo también hacer en la presente gestión para mantener un orden seguramente. Bueno, yo la reflexión que hago, Adrián, es que a veces se gestiona la cosa pública como si no fuera propia. Claro. O sea, si ustedes o yo tuviéramos, no sé, una empresa con mucho personal, no nos sobraría nada y estaríamos siempre muy atentos a que cada centavo que invertimos en sueldos repercuta de manera directa en el servicio que ofrecemos o el producto que elaboramos. A veces se gestiona lo público como si, bueno, esto no es de nadie, mío no es. Entonces, si gasto un peso más o un peso menos a alguien que no le corresponde, ni me hago drama, porque no sale de mi bolsillo. Y eso es una mentira, o sea, porque los fondos que administra cualquier repartición pública son de todos. Y hay que, o sea, si son de todos, son un poquito míos también. Tengo que hacerlo con mucha responsabilidad. Te quiero hacer otra consulta. Entonces, ante esta realidad y de acuerdo con los gremios, podríamos decir que hay paz en el avispero, están tranquilos, están bien con el tema de poder empezar a rendir y empezar a aumentar de categoría. Por lo tanto, este bono de 80.000 para el sector estatal no estaría siendo replicado en el municipio de Rawson. No hay una decisión tomada hoy, pero es importante verlo en el contexto. Claro. Porque además también estos bonos, bueno, habitualmente son no remunerativos, es decir, no impactan luego en el aguinaldo. Es dinero que le viene bien a cada trabajador porque va a su bolsillo, pero en términos laborales es dinero en negro. O sea, vuelvo al ejemplo si nosotros estuviéramos trabajando en nuestra empresa, dueños de una empresa, y pagamos de esa forma, viene Arca y... Es verdad. Y nos va a cuestionar. Sí. Entonces, digo, entiendo que cuando si se paga de manera formal, claro, hay costos adicionales. Eso es lo que plantearon los docentes. O sea, por única vez no les servía a los docentes. Por eso plantearon esta modificación en lugar de 80.000 que vayan a punto. Pero el salario docente es muy distinto al salario municipal o al salario estatal. Viste que UPCN ha acordado la paritaria docente impacta luego de manera directa en la remuneración. Digo, el resto de los gremios y el resto de los entes públicos esperan a que se cierre ese tipo de discusión salarial, que es de las más importantes de la provincia, y termina siendo rectora. Además, ustedes en el tema de la cantidad de trabajadores
tienen la connivencia de dos gremios, ¿no? Ustedes allí tienen a UPCN y tienen al sindicato municipal, ¿los dos con la misma fuerza? Bueno, hay más delegados del SUBOEM, claro, como es lógico, que es el Sindicato Único de Empleados Municipales, pero después, claro, como existe libertad de afiliación, sí. Hay afiliados a UPCN y también afiliados de la Asociación de Trabajadores del Estado, de ATE. Bien, o sea, ustedes para ponerse de acuerdo Perdón, tienen del que Sindicato de acordar... Empleados Públicos, no, me confundí, del Sindicato de Empleados Públicos. Sindicato de Empleados Públicos, SUEM y UPCN. Sí, pero con delegados, con seguridad de SUEM, la mayoría, y también de UPCN. Bueno, desde que Carlos Munizaga ordenó la recategorización de 653 empleados, hizo acuerdo con los distintos gremios, ¿no? Entre ellos SUEM, que fue el que firmó, recategorizar, agrupar, respetar la función del convenio colectivo de trabajo, es decir, ordenar una cuestión que venía muy y distorsionado en Rawson. ¿Sabes por qué te pregunto del bono? Porque hay algunos intendentes que pretenden ir a golpear la puerta al Ministerio de Hacienda o con el secretario general y pedir ayuda para estos 80.000 pesos. ¿Se han reunido en alguna oportunidad? ¿Lo han planteado, Adriel? Y digo, eso es algo que habitualmente sucede y al menos en la gestión de gobierno provincial pasado se asistía a los municipios para que puedan hacer pago a ese tipo de bonos o de plus, etcétera, que si bien son organismos autónomos, el gobierno provincial y el municipal, si la provincia hace una erogación especial para su personal, tal vez queda desfasado el municipio si no lo hace. Entonces, habitualmente siempre se ha asistido a los municipios con ese tipo con herramientas como los FEM para poder hacer frente a ese tipo de erogaciones. Bien, pero todavía no han planteado ni siquiera si van a acordar. Exactamente, es algo que se está conversando internamente. No ha habido un planteo formal por parte de los sindicatos para hacer frente a este tipo de pagos. A lo mejor ellos prefieren seguir adelante con el ordenamiento administrativo. Antes que te vayas, Adriel, me escribe el 8133 y me pregunta, buen día, ya que está conversando con Adriel Fernández, no sé si él sabrá si hay algún plan de trabajo para el Médano de Oro, porque estamos insistiendo en que se nos termina el agua de los pozos de agua en aquella zona de Rawson. Sé que han trabajado en el tema, Adriel. Es una situación muy delicada la que vive el Médano de Oro en materia de agua potable, también de saneamiento, pero fundamentalmente de agua potable. Y lo que le puedo contestar a este vecino o vecina que se contactaba es que nosotros estamos llevando adelante gestiones frente a OCE, que es el único ente provincial que realiza este tipo de obra pública, sí. Bueno, para que no discontinúe los trabajos que en algunos casos están detenidos. Bueno, se aduce falta de fondos públicos, pero entiendo que el agua potable es un derecho humano, sí. Un derecho humano y es un recurso fundamental para poder subsistir. Entonces, este tipo de obra, que además no la va a realizar nadie más, o sea, tal vez una autopista, uno se la da en concesión a un privado, después cobra un peaje y demás, pero no existe en la provincia de San Juan otra empresa que no sea OCE que realice este tipo de obras, que bueno, lógicamente después cobra por su servicio. Así que... Está bien. Bueno, yo te agradezco muchísimo. Por el municipio, o si esta vecina quiere dejarnos su inquietud a través de nuestro asistente virtual. A través del hito. A través del hito, así queda formalmente registrado su reclamo. Y después, si te lo pasa a vos, bueno, mándamelo por favor, así le doy seguimiento y me pongo
en contacto desde mi número de teléfono con esta vecina. Bueno, yo te mando el teléfono, problema. yo te mando el teléfono, pero en Dale. realidad cuando corte con vos voy a... Es muy grande el médano, son 260 kilómetros cuadrados, entonces... Sí, pero en tal vez realidad está este al lado de una oyente... obra que se está sí. terminando o está a 50 kilómetros. Este oyente está hablando de los urgentes. Él considera que la gente que tiene más recursos está chupando el agua de los urgentes y a ellos que no tienen recursos les llega muy poca agua. O sea, no está hablando del tema de agua potable. Pero te mando el teléfono si puedes conversar con él. Está hablando de agua subterránea, no está hablando de agua potable. Yo te mando el teléfono, yo te mando el teléfono. Adriel, muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Un saludo grande, hasta luego. Chau, chau. Chau, luego. La verdad que el ordenamiento que se ha hecho con los trabajadores en Rawson ha sido histórico. Lo anunció el intendente cuando era candidato, lo llevó a la práctica cuando asumió y hoy tienen total normalidad en el sindicato. Y fíjate que la radio del sindicato municipal ha desaparecido de la puerta de la municipalidad de Rawson. Increíble, más de 50 personas con sumario administrativo, muchos de ellos ni siquiera iban a trabajar. Pausa, ya volvemos. LB1 Radio Colón presenta Noticias. 12 grados la temperatura en la ciudad, cielo ligeramente nublado, la humedad 86%, la presión 943,6 hectopascales.